Muchas gracias, doctor Boris Medina. Muchas gracias por la invitación. Realmente es un honor y un gusto estar acá, cumpliendo los 25 años de nuestra sociedad. Yo no soy fundador, pero realmente soy casi fundador porque ingresamos un poquito tiempo antes, ya que el doctor Rodolfo Barreto es su fundador y realmente expectante y brillante en nuestra sociedad. Y por lo tanto, realmente me siento sumamente honrado de poder estar acá en este podio. Bueno, vamos a hablar un poco sobre ética en investigación de la hipertensión arterial. En general, algunos principios, valores y dilemas que realmente nos van a llevar justamente a algunos esfuerzos que realmente parece que merecen la pena. Acá tenemos al doctor Collins, Francis Collins, uno de los grandes investigadores que realmente dirigió un poco todo su trabajo, toda su obra, a fomentar toda la parte ética, la parte de los valores y la investigación, realmente los temas de investigación, los temas de ética en investigación, que realmente han sido sumamente importantes en los últimos años. La bioética, como ustedes saben, es una disciplina bastante novedosa, tiene más o menos 40 y tantos años, y es una disciplina que, como ustedes ven aquí en la definición inicial del profesor Potter, que fue quien creó, digamos, el término bioética y quien, digamos, promocionó, digamos, la ética clínica, la bioética clínica, la ética de la vida, con esa definición que es clásica. Bioética es una disciplina, todo lo que se puede aprender. Disciplina significa aprendizaje, discipulado, que intenta promover un comportamiento adecuado a la dignidad del ser humano, en cuanto que el ser humano siempre es persona y por lo tanto la dignidad debe ser respetada de forma absoluta y total. En los diversos profesionales de la salud, por supuesto los médicos, los investigadores, pero todos los demás profesionales de la salud también, de acuerdo con la tabla de valores, la tabla axiológica, son los valores que rigen a las relaciones entre las personas, a las relaciones interpersonales. Con esta definición muy clásica tenemos los 4 grandes elementos de la bioética clínica. El hecho de ser disciplina dinámica, evolutiva, que avanza junto con la ciencia, avanza junto con el desarrollo científico. Dignidad, que es realmente los valores internos de cada ser humano, los valores internos de la persona que deben ser respetados por encima de todo. Y esa dignidad, lógicamente, genera el respeto, y la palabra respeto significa admiración. Respicere, en latín, significa admirar o venerar. Por lo tanto, el respeto es la admiración justamente por este caso el ser humano, que es persona y que puede ser un objeto o un sujeto de investigación. En este ser humano que siempre es persona, personare, resonar, es la palabra clásica, la resonancia universal que adquiere el ser humano como persona y que lógicamente le da al ser humano una categoría especial, que es una categoría axiológica que otros seres no tienen. En los diversos profesionales de la salud, justamente los que profesan, y los que profesamos son realmente aquellos que damos todo lo que tenemos, toda nuestra actividad, todo nuestro pensamiento, todo nuestro ser, toda nuestra experiencia o nuestras experiencias en aquello que realizamos. 4 puntos básicos y fundamentales. Esto significa que realmente los grandes temas que tienen que ver con la bioética se basan en principios fundamentales, uno de los cuales quizás no el más importante, pero sí uno de los más trascendentes, es el principio de beneficencia. El hacer el bien, el mayor bien posible, a aquel que lo realiza. Y esta beneficencia va justamente con el tema del genoma humano. En el año 2000, el genoma humano fue totalmente identificado. Han pasado 18, 19 años y realmente conocemos el genoma humano bastante bien. El genoma es el número total de nucleótidos génicos del ser humano, a través de aproximadamente 3.000 millones de bases genéticas, de bases genómicas, bases nucleotrídicas, que evidentemente nos han llevado justamente a una organización, una estructura del genoma que hoy día conocemos bastante bien. Esta estructura justamente es la que nos va a servir ahora para individualizar, como bien decía el doctor, individualizar y personalizar el tratamiento antihipertensivo de la medida que lo podamos hacer. La molécula de ADN, perfectamente conocida, perfectamente por todos nosotros, y entonces con esta base podemos entonces pensar que deberíamos o podríamos, y de hecho se está haciendo ahora, reconocer algunos de los genes que realmente van a provocar o que pueden producir y que son los responsables de la hipertensión arterial en sus diferentes modalidades. Y esta es un poco la idea. El conocimiento del genoma
nos permite reconocer los diversos genes que controlan la actividad cardiovascular, incluyendo la presión arterial del ser humano, por supuesto. Se han descrito hasta el momento alrededor de 25 genes, quizás más, en diversos cromosomas, en diversos locus loci, en diversos cromosomas que estarían implicados en la patología hipertensiva. Ello ha hecho posible formular propuestas de farmacología incidiendo sobre alguno o algunos de estos genes, lo que hoy día llamamos la farmacogenómica. Farmacogenómica de la hipertensión arterial, que realmente es uno de los grandes temas para el futuro, porque realmente la hipertensión arterial se presta para ello, que haría posible personalizar o individualizar el tratamiento antihipertensivo con las drogas que tenemos disponibles y que hoy día han sido presentadas brillantemente. Algunos ejemplos. ¿Qué genes están implicados en la hipertensión arterial? El primer gen que se identificó fue el angiotensinógeno. Realmente el angiotensinógeno está representado, esta proteína grande, como ustedes saben, de alto peso molecular producida por el hígado, ha sido identificada hace mucho tiempo y son 3 los genes que de alguna manera determinan la producción, la síntesis de este factor, de esta proteína. Tanto es así que hace algunos años, no sé si ustedes se acuerdan, alguien propuso, no sé si en Alemania o en Suecia, llamar al sistema renina-angiotensina-aldosterona sistema angiotensinogénico, por la importancia que tenía el angiotensinógeno. Ese nombre, bueno, que quedó, por supuesto, desierto, o sea, no se tomó, pero se propuso en un momento determinado. La angiotensina 2, la famosa angiotensina 2, que tiene tantos efectos, como ustedes saben, está representado por 3 genes fundamentalmente, en diversos cromosomas, por supuesto. Las angiotensinasas que destruyen a la angiotensina 2 fundamentalmente, que son de 2 tipos, ¿no?, están representados por lo menos por 2 genes. La noradrenalina por otros 2 genes en diferentes cromosomas y diferentes loci, la vasopresina por un gen determinado, la endotelina 1, que ustedes saben que es una importantísima sustancia antihipertensiva, por otros 2 genes, y en total tenemos, si sumamos todos estos genes iniciales, son 13 genes por lo menos, que están determinando entonces, o que pueden determinar el efecto hipertensivo. Uno puede entonces actuar sobre estos genes y lógicamente mejorar la hipertensión arterial o a lo mejor incluso curarla, no sé si entre comillas, y algunos otros genes que vamos a ver que podremos suprimirlos, declensarlos, como se dice, para justamente digamos, curar, o sea, ayudar al paciente hipertenso. Los genes de bradiquinina, por ejemplo, en el cromosoma X son 2, y los genes de óxido nítrico y sobre todo sintasa del óxido nítrico son otros 2, que somos, como sabemos, genes que son antihipertensivos o vasodepresores o vasodilatadores. Los genes de la prostaglandina I2, también I2, que es la famosa prostaciclina, que también conocemos, también son 2 genes que han sido identificados. Y una cosa muy interesante, el polipéptido intestinal vasoactivo, producido por el intestino, tiene un gen. O sea que ese polipéptido intestinal vasoactivo, en algunos casos participa en la regulación de la presión arterial y probablemente esté alterado en algunas hipertensiones arteriales, porque es un gen, digamos, que viene, o sea, es una sustancia que proviene del intestino, producido justamente por estos péptidos intestinales que de alguna manera podrían estar implicados justamente en la hipertensión. El gen del tromboxano A2, altamente hipertensivo, altamente hipertensor, un gen, y los genes de la ECA2, la enzima convertidora de angiotensina, son 2. Total, tenemos 10 genes. Hasta el momento. La renina está compuesta por 3 genes, por lo menos 3 genes, que están también en el cromosoma X, ¿no? El BNP, el BNP y el CNP, que son los péptidos natriuréticos, 2 genes cada uno, y el gen del cloto, que es la proteína que se acaba de descubrir hace algún tiempo, que tiene que ver también con la regulación de la presión arterial, esa famosa proteína del antienvejecimiento que produce el riñón, es un gen que ha sido determinado. En total tenemos 8 genes posibles. Últimamente se ha descubierto un nuevo gen, este es el nombre, NRF2, que es una proteína celular vasodilatadora.
y que todo se podría también de alguna manera estar implicado justamente en la patogenia de la hipertensión arterial. Y una nueva proteína también muy última, que acaba de ser presentada oficialmente este año, el gen KTN4, un gen también antihipertensivo vasodepresor. Y para poner solamente un ejemplo, hay dos sustancias que actualmente han sido descubiertas hace algunos pocos años. La apelina, es un factor humoral de acción hipotensora y diurética, que tiene efectos centrales y renales. Actúa a nivel del riñón y actúa a nivel, digamos, del sistema nervioso central. Sus genes están en el cromosoma X, Q25, Q26. Ese es el locus, el gen. Inhibe la secreción de vasopresina por las células vasopresinérgicas del sistema nervioso central. O sea que podemos realmente actuar sobre este gen en forma importante, en forma definitiva, como target. Y ocupa un receptor huérfano, uno de los receptores huérfanos, uno de los tantos receptores huérfanos que hay en el cerebro, ¿no? El receptor APJ. Hay efectos antagónicos de la apelina antagónica con la angiotensina 2 y con la vasopresina. Y sabemos que la apelina, por ejemplo, aumenta la fuerza contráctil del miocardio. Este es un gen interesante porque podría en algunos casos ser, digamos, ser utilizado como target, justamente para incrementar o para aumentar su presencia, por así decirlo. Y el otro gen que es opuesto a la apelina es la pendrina, que también ha sido descrito hace muy poco. Se llama pendrina por el famoso síndrome de Pendretz, ¿no? El síndrome de Pendretz, como ustedes saben seguramente, es una enfermedad congénita que se caracteriza por hipertensión arterial, sordera y bocio, ¿no es cierto? Del nombre Pendretz, entonces viene pendrina. Es un gen que induce una proteína que actúa sobre el intercambiador apical tubular distal cloro-agua. Cloro-bicarbonato. Por lo tanto, actúa sobre el cloro fundamentalmente. Porque se ha visto hace mucho tiempo que la sal, que el cloruro de sodio, no solamente aumenta la presión por el sodio, sino también por el cloro. Un bicarbonato de sodio no tiene el mismo efecto sobre la presión arterial que el cloruro de sodio. Y es justamente porque esta sustancia, este gen, actúa sobre el cloro, produce reabsorción de sodio que se acompaña de una reabsorción de cloro paralela por las células intercalares tipo B. Y ese cloro que se absorbe arrastra sodio y lógicamente va a producir entonces el efecto hipertensor. Actuar sobre este gen, cuyo locus se conoce bien, podría ser muy interesante también, justamente para tratar hipertensión arterial. Por lo tanto, la pendrina es un factor hipertensor, totalmente diferente a la apelina, que es un factor hipotensor. Así tendríamos la posibilidad de actuar entonces genéticamente, o sea, gracias a la farmacogenómica. Hoy día ya no se habla de genética, se habla de genómica, como ustedes saben, sobre lo que se ha llamado siempre la epigenética o la epigenómica. O sea, cuáles son las manifestaciones de los genes, cuáles son las manifestaciones de los genes, manifestaciones qué producen los genes externamente. O sea, y efectivamente, en ese sentido, estaríamos entonces actuando sobre un target inicial, fundamental, genómico, ¿no es cierto?, que podría realmente ayudarnos de una manera muy importante en el tratamiento de la hipertensión arterial, seleccionando las drogas, seleccionando los medicamentos, seleccionando los fármacos que deberíamos utilizar para actuar sobre cada uno de estos targets, estimulándolos o inhibiéndolos, de tal manera que podríamos curar la hipertensión arterial. O sea, no es que la hipertensión arterial ya sabemos que no se cura, sino se controla. Pero aquí podríamos quizás en el futuro curar la hipertensión arterial e individualizar el tratamiento. A esto se le llama en ética, el gran principio de beneficencia. El principio de beneficencia, que es realmente el beneficiar al paciente en forma definitiva. Estos cuatro grandes principios fundamentales, todos conocemos: no maleficencia, justicia, beneficencia y no autonomía. Son la ética de mínimos los primeros, la ética de máximos los segundos, ¿no es cierto? Y realmente entonces, con estos cuatro principios podríamos entonces ayudar al sujeto, ayudar a la persona, respetando su intrínseca dignidad. Acuérdense lo que decía el gran filósofo Kant: la persona es lo único que es un fin en sí mismo y jamás un medio para lograr otro fin que no sea ella misma, la misma persona, porque la persona es el único ser que posee valor, que es valiosa, y jamás posee precio, no es preciosa.
Las cosas son preciosas, efectivamente, y las personas son valiosas, de ninguna manera preciosas. Aquí parece que fuera al contrario. Ahora aquí parece que las cosas son valiosas y las personas son preciosas, de alguna manera, aunque tienen precio. Los principales valores que entran en juego entonces en todo esto, en la investigación que estamos hablando sobre la genética o la epigenética, la prudencia, por supuesto la humildad, la solidaridad, que es la compasión, que es el verdadero nombre de la solidaridad, la responsabilidad y la veracidad, por supuesto. Y cuando hablamos de prudencia hablamos de justamente lo que acabamos de decir, la frónesis en Grecia, la famosa frónesis griega, lo frenético, la actitud frenética versus la actitud frenética. La prudencia es la inteligencia serena, tranquila, sosegada, profunda, que lleva al análisis en profundidad, con objetividad, evitando estallidos y reflexivos que son frenéticos y no frenéticos, y que nos llevan justamente al conocimiento y al conocimiento verdadero. La gradual progresión en la investigación, por supuesto. Los pasos deben ser permanentemente analizados y sopesados con suma precaución, antes de estallar frenéticamente, como decíamos. Evitar, lógicamente, como nosotros los médicos estamos muchas veces acostumbrados, desgraciadamente, declaraciones triunfalistas a destiempo. Información adecuada y verdadera y, si fuera necesaria, dosificada. Hoy día la frónesis, que es la prudencia, la verdadera prudencia, que nos va a llevar justamente al conocimiento, es la piedra angular de la bioética clínica. Equivale a lo que la filosofía griega llamó en un momento la mesura o la inteligencia serena. La humildad, humus, tierra, piso, suelo. La humildad es el motor del crecimiento, el motor del progreso y del desarrollo del conocimiento. Gracias a ella es que podemos seguir avanzando, podemos seguir creciendo. Es un motor que nos permite salir de nuestra condición, poca condición, por decirlo así, para hacer mucho más. Ya los grandes filósofos griegos decían que la humanidad se dividía solamente en dos grupos, sabios y necios. Los sabios son sabios porque son humildes, son modestos, modesis en griego. Modesis significa humildad. Los necios son necios porque son soberbios, arrogantes, están bloqueados, jamás podrán crecer, jamás podrán avanzar. Toda soberbia significa un bloqueo, una inhibición, un obstáculo para el crecimiento humano y profesional. Ante cualquier avance científico, entonces cualquier avance científico, como lo vemos con los grandes científicos en el mundo, la humildad constituye una disposición absolutamente fundamental, absolutamente esencial. La compasión, solidaridad, compasión, compatir, vibrar con, sintonizar con el otro, ponerse en el lugar del otro. En clínica es tan importante esto. Solo así podremos ser plenamente eficaces, sopesando siempre beneficios y riesgos si nos ponemos en los zapatos, en el lugar, en el sitio del otro. La compasión es la raíz del avance en medicina, y ustedes tienen el caso del profesor Semmelweis hace muchísimos siglos, hace muchísimo tiempo, en el siglo XVIII, que descubrió la antisepsia, la asepsia, justamente en obstetricia, en ginecología, en los pacientes ginecológicos, que se morían justamente de fiebre puerperal, justamente porque la antisepsia no había sido descubierta, y él la descubrió entonces, y fue un avance fundamental en medicina por compasión. Compasión no tiene nada que ver con pena ni con lástima, sino es un concepto ontológico, que significa el ser que se pone en el lugar del otro ser, y lógicamente lo comprende, y así sí puede ayudarlo de verdad, dando lo mejor de sí, justamente para lograr que este otro ser deje de sufrir, por decirlo de alguna manera. Y la responsabilidad, lógicamente, esa capacidad y necesidad de responder por cada uno de nuestros actos, asumiendo la totalidad de las consecuencias, una aplicación responsable de nuestras capacidades, destrezas, experiencias y cosmovisión. Eso se llama ser profesional. Profesar significa eso, dar todo de sí en aquello que se realiza, y por supuesto eso es lo que nos pone, digamos, en presencia de realmente una actitud adecuada, y podemos realmente avanzar y ayudar. La veracidad, respetar a ultranza la verdad de lo que se investiga, evitar los extremos. Todo extremo es malo, todos los extremos son inadecuados y peligrosos. Y una cosa fundamental, ser buen profesional significa ser necesaria y esencialmente una buena persona. Nadie puede ser un buen profesional si no es primero una buena persona. Porque realmente es profesión o profesare, de profesar como profesor, significa dar todo de lo que uno tiene en aquello que realiza. Su vivencia, su experiencia, su inteligencia, su memoria, su capacidad, su voluntad, etcétera, etcétera, etcétera.
Y lógicamente, si uno es una mala persona, va a profesar mal. Y entonces va a ser un mal profesional. De tal manera que esto es un elemento fundamental en bioética. Profesar es expresar la totalidad de lo que se es. Gracias a eso, entonces, podemos realmente ser eficaces. Algunos grupos de riesgo, no voy a hablar del consentimiento informado, que todo el mundo conoce, ¿no? Creo que también es uno de los grandes aportes de la bioética, pero acuérdense que hay grupos de riesgo en toda investigación, no solamente en hipertensión, sino en toda la investigación, digamos, los niños y menores de edad, lógicamente, donde a veces el consentimiento informado no existe, como todos sabemos, o personas privadas de libertad. Acuérdense que la palabra libertad viene de liberum, y liberum significa el que avanza, el que se proyecta, el que da un paso adelante. Igual que el líbero en un equipo de fútbol es avanzar el equipo hacia adelante. Esas personas privadas con libertad, lógicamente, no tienen posibilidad realmente de ser, digamos, como personas libres, ¿no? Como personas que puedan, digamos, saber exactamente lo que quieren, ¿no? lo que pueden, hasta dónde llegan. Sujetos con severo retardo mental, indudablemente. Personas marginales, con grupos étnicos y socioeconómicos no apreciados, evidentemente, donde entra esta famosa distinción entre los que son personas y los que son casi subpersonas, entre comillas, o personas menos valiosas, y eso atenta, como ustedes saben, contra el principio de justicia, que el principio de justicia dice que todos los seres humanos somos iguales, todos tenemos todo el tipo de capacidades, digamos, y tenemos todos ellos que deben ser respetados y admirados, que respetar significa admirar, justamente, y sujetos en estado fisiológico deficiente o lógicamente severamente alterados, por ejemplo, personas en coma o personas en estado realmente terminal. Los placebos, las investigaciones con placebos están en entredicho en este momento. Hay, digamos, patologías donde no podemos aplicar placebos, no debemos aplicar éticamente placebos, porque realmente estamos perjudicando al ser humano, es el principio de no maleficencia, ¿no? Estamos yendo contra el principio de no maleficencia, estamos haciendo un daño. Evidentemente los placebos han sido importantes en toda la investigación, en todas las investigaciones a nivel mundial y a través del tiempo, pero realmente hay que ver cada caso en particular, o cada grupo de casos en particular, si podemos o no aplicar placebos en todos los casos. Indudablemente no, hoy hay una gran polémica sobre esto. No deberían ser utilizados, por supuesto, en enfermos graves de ninguna manera, sujetos de riesgo de muerte, por supuesto que no, o pacientes con síntomas severos, sobre todo dolor, y todo lo que significa dolor. Dolor no solamente significa algo que le duele a uno físicamente, dolor viene de dolum, y dolum significa daño. Todo aquello que provoca daño, igual que el dolo en derecho significa lo que produce daño. Todo aquello que produce daño es doloroso, es dolo, ¿no? Por lo tanto, dolor en todo sentido, ansiedad, que también es dolor, agitación psicomotora, que también es dolor, porque todo eso es daño. Si la no utilización de un medicamento específico, no usar placebo también, por usar un placebo pudiera tener graves consecuencias para el sujeto o su entorno, lógicamente, evidentemente no. Y sujetos con antecedentes de alergia, lógicamente, medicamentoso, RAM, sin la seguridad de que no lo sean el placebo, que no sean alérgicos o hipersensibles al placebo. Muy bien, algunas ideas que les quería dar, sobre todo la farmacogenómica, me parece extraordinariamente importante, porque podríamos, digamos, tener un campo para los próximos años realmente impresionante y poder curar una enfermedad tan grave, tan severa y tan, como decía muy bien Enrique, tan frecuente y que produce tantos elementos, tanto que la llaman el asesino silencioso, el asesino silente o el asesino silencioso, si pudiéramos curarla con la farmacogenética o farmacogenómica y las drogas que tenemos y saber qué droga vamos a utilizar en cada caso, deberíamos entonces tener pues buenas expectativas y optimismo para el futuro. Muchas gracias.